Buenos días de lunes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Y en esta ocasión vamos a hablar del Wellbeing-washing. Iba a decir greenwashing, no, Wellbeing-washing. De la mano de IFIL. Este es un concepto que cuando me lo propuso IFIL, dije, "Ay, por fin algo diferente en torno al bienestar emocional, a la salud mental en las organizaciones", porque vivimos unos momentos de muchísima sobreinformación en torno a la salud mental, que no ayudan realmente a posicionar y a dimensionar el problema en su justa medida. Hay conceptos, y el otro día leía un artículo, por ejemplo, en el que se decía que la tristeza no es lo mismo que la depresión, o que el nerviosismo no es lo mismo que la ansiedad. Bueno, pues esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta para de verdad identificar esos problemas dentro de las organizaciones y actuar no solo reactivamente, como se ha tratado, sino también proactivamente. Para abordar el tema desde las múltiples perspectivas que tiene, vamos a contar con tres personas con las que paso a presentar. Angélica Barrero, ella es líder del Departamento Clínico Corporativo de ICIL. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí. Lo mismo para nosotros, Angélica. También está Teresa Rocani, ella es psicóloga clínica corporativa de ICIL. Bienvenida también, Teresa, y Tocaya, en este caso. Muchas gracias. Sí. Y finalmente, Florencia Saviñano. Ella es psicóloga clínica también corporativa de ICIL. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Estupendo. Pues bueno, antes de dejar la palabra a Angélica, os recuerdo que como siempre esta sesión se está grabando, que después os lo pasaremos a todos, tanto lo que es la sesión del vídeo grabada como el material que vayan a compartir las ponentes o cualquier otra documentación que consideremos que sea de su interés. Podréis formular las preguntas a través de la opción preguntas y respuestas o del chat. Es más incómoda la del chat, pero también podréis en el caso de que sea más fácil. Y ya está, me tenéis de todas maneras a vuestra disposición también a través del chat. Empezamos con Angélica, en primer lugar. Te cedo los trastos, te voy a poner que no estás puesto como... A ver, un momento. Como anfitriona. Como anfitriona, exactamente. Te coloco y ya estás. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Del lunes por la mañana, aquí estábamos justamente diciendo que los lunes son nuestros días favoritos, así que esperemos que al menos para algunos de los que os estáis uniendo también sea así. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque os hemos preparado una pequeña presentación, un poquito para ir hablando de todos estos temas, ¿no? Tan relevantes ahora. Bueno, primero, nuevamente también muchísimas gracias al Observatorio de Recursos Humanos por generar estos espacios, por permitir que se puedan hacer este tipo de intervenciones, como llamamos nosotros mucho en psicología clínica, intervenciones con estos temas que pueden ser un poquito, o sea, decirlo, incómodos, pero justamente en la vida si no hay incomodidad, no hay cambio. Y si no hay cambio, pues no hay mejoras. Y no hay autocrítica, ¿no? Y todo esto tiene que venir desde esa capacidad que tenemos en estos nuevos espacios, incluso hablando de salud mental, donde podamos, bueno, ir reconociendo algunos temas que nosotros estamos haciendo, cómo ponerlos en práctica, y lo que decíamos desde la autocrítica, pero vista como quitándole el juicio de valor, ¿no? Es decir, aquí no nos vamos a tratar mal ni a juzgarnos ni nada, sino simplemente es una pequeña charla para que podamos ir viendo qué está pasando y cómo estamos contribuyendo a ciertos temas, ¿no? Entonces, eso, hoy vamos a hablar de well-being washing y sobre todo cómo podernos implicar en el bienestar de nuestros equipos, como decimos, sin letra pequeña. Sin letra pequeña, creo que es la parte importante también y es de poderlo poner ahí fuera, ¿no? De no hablar como cuando, yo siento que cuando hablamos en letra pequeña es como si habláramos bajito, ¿no? Como si quisiéramos esconder algo. No, y la idea es implicarnos realmente en ese bienestar de nuestro equipo, sin necesidad de escondernos, sin necesidad de lo que decía al principio, si no ponemos las cosas ahí fuera, no las podemos ver, no las podemos mejorar al final. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos temas, vamos a hacer que sea un poquito interactivo también. Tenemos una aplicación que se llama Slido, con la cual podemos hacer una parte interactiva. Os vamos a hacer un par de preguntas, una al inicio y una al final, sobre todo para que esto pueda ser de lado y lado. ¿Vale? Primero vamos a pasar por presentarnos, aunque ya nos habían presentado un poquito desde ORH, pero bueno, por mi parte, yo soy Angélica, yo soy la líder del Departamento Clínico Corporativo de IFIL.
En iFeel creamos justamente un equipo clínico conformado por psicólogas clínicas que se centran en trabajar el bienestar emocional de las empresas desde la psicología clínica. Esto no quiere decir que estamos diagnosticando ni que estamos haciendo este tipo de trabajo, pero lo que estamos haciendo es poner todo el trabajo científico que hay detrás de la psicología, toda esa parte basada en evidencia, al servicio de las empresas y el bienestar emocional de las compañías. Yo soy psicóloga clínica, me formé como eso, psicóloga clínica, tengo un máster en marketing también, con lo cual aquí uno un poquito los dos temas. Y eso, soy psicóloga clínica, trabajo con pacientes también en mi consulta y aquí en el departamento clínico, pues eso, como líder, digamos, lo importante es reconocer esas necesidades en las compañías, acompañar a los departamentos de recursos humanos y, bueno, continuar con mis pacientes en terapia. Teresa, estoy aquí con dos de mis compañeras, Teresa y Florencia. Teresa también se va a presentar y Florencia también. Sí, sí, gracias, Angie. Bueno, yo soy Teresa, soy también psicóloga clínica y voy a hacer justo mañana, de hecho, un año aquí en iFeel, que yo creo que todas como psicólogas nos vamos viendo un poco que nos gusta, que la psicología es muy amplia y es súper interesante. Y sin duda creo que este es un trabajo que nos gusta mucho, que hay mucha necesidad y que es muy innovador, ¿no? Y por tanto, pues nada, encantada de estar aquí hoy hablando con vosotros de este tema que tiene muchísimo que ver con lo que nosotros hacemos y ya lo vais a ver. Y yo soy Florencia Sabiniano, soy de Argentina, para que ya sientan la diferencia del acento. Soy también psicóloga clínica y soy la más nueva en este grupo hermoso de iFeel, pero muy feliz de formar parte y de estar aquí para hablar de esto, que al final creo que todos los conceptos que se abordan en la psicología de alguna forma nos interpelan a todos, ¿no? En mayor o menor medida. Así que muy entusiasmadas de estar aquí hoy. Fenomenal. Pues gracias a las dos. La verdad que sí, que es un equipo muy abierto, es un equipo siempre con ganas de mejorar, con ganas de hacer cosas nuevas, así que bueno, con este tema creo que lo tenemos cubierto. Muchas gracias. Pues seguimos, os contamos un poquito lo que vamos a ver hoy, un poquito para que tengamos una idea global. Por una parte, vamos a hablar un poquito del well-being washing, esto qué es, de dónde viene, un poco a qué hace alusión, porque viene de otro concepto que también es importante, aunque no vamos a entrar mucho en ese concepto, pero viene de otro que también es importante entender. Luego, Teresa nos va a contar un poquito cómo se está viendo esto desde en las empresas y Florencia nos hablará un poco de qué podemos hacer, de qué podemos hacer para no caer en este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, también habrá un espacio, como decíamos al principio, para preguntas, para comentarios y los que queráis, pues está abierto a ello. Pues primero vamos a hablar un poquito del well-being washing. Y la primera pregunta que os queremos hacer, aquí os vamos a pedir que o bien con vuestro móvil podéis escanear el código QR y os va a llevar a una plataforma que es donde se está esto en espejo para que podáis contestar, o bien entrar a slido.com y entrar a este código. Todas las respuestas que deis aquí son absolutamente confidenciales, no tenemos ninguna forma de saber quién contestó qué, pero sí es una buena forma de generar un poquito de interacción en este momento, ¿vale? Entonces, pues os queríamos preguntar a qué os suena esto de well-being washing. No hay preguntas correctas ni incorrectas, de esto se trata justamente de poner ahí afuera. Reseteo. Ok. Ok. Bienestar desde cero. Vale. Yo aquí al no saber maquillaje, yo aquí al no saber quién está diciendo qué, voy a ir comentando un poquito quedar bien, sin necesaria, hacer de verdad, postureo, apariencias, un nuevo inicio, mojarse en el bienestar, me gusta ese concepto. Hacer de verdad. Tiene que ver, pero del otro lado. Marketing, dar imagen de bienestar, renovar la imagen, bienestar, sí, tiene que ver con el bienestar. Ahora vamos a ver desde qué punto de vista está dicho esto. Limpiar, nuevo inicio, lavar la imagen.
Aquí hay una frase que se me cortó, entonces no sé exactamente. Dar imagen de bienestar. Pues vamos por el buen camino, de hecho, bueno, ahí estoy spoileando un poquito las respuestas, pero vamos un poco por el buen camino. Nuevo inicio. No presión, disfrutar trabajando. Bueno, siento que vamos un poco por el buen camino. Hay algunas cosillas que cuadran, otras que no, por eso decíamos, no necesariamente es correcto o incorrecto, pero bueno, algunas, uy, perdón, algunas cosas nos van a cuadrar más y otras nos van a cuadrar menos. Bueno, pero para eso estamos un poco. Bienestar, maquillaje, ser de verdad, salud mental y bienestar, similar al greenwashing, por ahí me suena algo, profundizar, bueno. Vale, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Pues tiene algo que ver con lo que estáis hablando, de hecho tiene que ver con el greenwashing, ahora vamos a ver por qué, tiene que ver evidentemente con el bienestar, también tiene que ver con dar una imagen, también tiene que ver con algo de maquillaje, por ahí decían, pues vamos a ver un poquito a qué va todo esto. Muchas gracias a todos. Pues vamos a ver un poquito este concepto, ¿no? De dónde viene este concepto de well-being washing. Pues esto, cuando las empresas se comprometen públicamente con el bienestar de sus empleados y el apoyo a la salud mental sin respaldarlo con beneficios tangibles para sus trabajadores. Beneficios tangibles, y aquí es donde puede haber un abanico enorme de cantidad de beneficios que pueden ser, que no pueden ser, que a uno le cuadra, que al otro no. Pero aquí es donde justamente entramos en lo que hablábamos justamente al inicio con Maite y con el Observatorio de Recursos Humanos es qué se está haciendo, ¿no? Y el tema de la salud mental, por qué se vuelve como una especie de tabú o de tema del cual a lo mejor no se tiene que hablar, ¿no? Entonces, como eso es un tabú ahí abajo, escondido, ¿para qué vamos a entrar en ello, no? Pues nos vamos a quedar usualmente en la superficie. Y en la superficie, pues mucho de lo que hablaban del maquillaje, ¿no? Se ve bien hacia afuera, pero detrás parece que no hay nada. O detrás parece que no hay un concepto importante de lo que es salud mental y por qué le puede servir a los trabajadores. Sobre todo cuando hablamos de tema salud mental, parece que está muy medicalizado el concepto también. Con lo cual, si lo medicalizamos, parece que inmediatamente nos vamos al diagnóstico, ¿no? O algo está mal o algo no está funcionando. Así que tiene mucho que ver con esta parte de un compromiso público hacia afuera, un poco de eso que también hablaban un poquito, ¿no? Postureo y maquillaje y demás, pero luego hacia atrás no hay beneficios tangibles. No necesariamente es culpa de las empresas, porque es que a veces tampoco se sabe qué hacer, por eso más adelante Florencia nos va a contar un poco qué podemos ir haciendo para ello. Pero a veces no es culpa, entre comillas, de nadie, pero sí es importante justamente mirar hacia adentro y ver qué está pasando. Alguien por ahí también comentaba que tenía que ver con el greenwashing, y sí, en su momento, así como el greenwashing comenzó a hacer referencia a cuando una compañía exageraba, mentía o confundía a los clientes sobre lo ecológico que pueda llegar a ser su servicio o sus productos. Con lo cual ya vemos que las dos tienen muchísimo sentido y van un poco de la mano, ¿no? Entonces el greenwashing, que también sigue existiendo, lamentablemente, pasamos al well-being washing. El greenwashing, bueno, tiene distintas teorías de cómo nació, pero digamos que la que más surge y aparece es desde 1986, que esto viene desde hace mucho tiempo. A veces pensamos que todo lo que es ecológico y demás es como algo de ahora, pero vemos que esto viene desde hace mucho tiempo. Hay como una anécdota, historia detrás de todo esto, y es en un hotel en las Islas Fiji. La persona que estaba allí se encontró una nota específica que decía que pedía a los huéspedes que recogieran las toallas para reducir el daño ecológico. Con la ironía de fondo que esa misma cadena hotelera estaba expandiéndose sin tener en cuenta todos esos otros daños ecológicos que estaba produciendo. Y si nos ponemos a mirar, hay muchísimas que pueden estar haciendo este tipo de cosas, y ojo, a nivel individual también pasa, ¿no? Bueno, no vamos a entrar aquí en esto, pero también pasa, ¿no? Es donde muchas veces, o por desconocimiento, o por falta de comunicación, o por falta del contexto también en el que estamos, muchas veces podemos caer
en este tipo de prácticas que no necesariamente son ni las más sanas ni las que cuadran con los valores de una empresa. Con lo cual el well-being washing termina siendo como un hijo pequeño del greenwashing, ¿no? Todo lo que decíamos al principio, esta idea de, pues voy a poner muchos elementos que parece que están relacionados con salud mental, pero no necesariamente. O con salud mental o con bienestar emocional, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de salud mental, lo que decíamos está un poco medicalizado, pero luego cuando hablamos de bienestar emocional es algo que es muchísimo más amplio y que puede llegar a tocar a todos en la empresa. Ahora vamos a ver un poco y Teresa también nos va a contar un poquito sobre toda esta parte. Así que, Teresa, todo tuyo. Sí, justo. Vamos a ver ahora un poco, porque como decíamos al principio, no es un webinar donde se quiera decir, no, pues todo esto lo hacemos mal, ¿no? Sino que hay que ver un poco qué estamos haciendo, ¿no? Pararnos un poco a pensar y ver cómo podemos mejorar algunas cosas, ¿no? O directamente implementar algunas cosas que no estamos haciendo. Y para ello yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco ver de dónde viene esto a nivel contexto, ¿no? Que la podemos pasar. Eso es, que es por qué se desarrolla el término de well-being washing. Pues igual que ocurría con el greenwashing que nos contaba Angélica, esto nace hace muchos años, ¿no? Y quizá con las primeras formas de concienciarnos, ¿no? sobre la necesidad de ser más ecológicos, ¿no? Pues empezaron a existir los intentos de greenwashing. Y actualmente, ¿por qué creéis que se desarrolla ahora este concepto del well-being washing que está tan de moda, ¿no? Que si os fijáis, si habéis investigado un poco alguna vez, la mayoría de estudios, o la mayoría de artículos incluso, ¿no? que nos hablan de esto, son de aquí hace 2 años, ¿no? atrás. Entonces, evidentemente se desarrolla como un movimiento congruente con la realidad social, que cuál fue, ¿no? Hace un par, ya 3 años, fue la pandemia que todos sufrimos, ¿no? Y que realmente la tendencia de salud mental, ¿no? La tendencia a hablar de cuidarse y de mirar un poquito para adentro a nivel individual, ¿no? Y a nivel sociedad también, pero sobre todo a nivel individual, se vivió mucho a partir de este momento, ¿no? Que si veis la imagen esta, yo todavía la veo, ¿no? Y te practica el distanciamiento social y quédate en este círculo, la veo y todavía digo, pues, ¿cómo ha podido pasar esto? No parece como que ya a veces se nos olvida lo que fue y fue bastante devastador para muchas personas, ¿no? Para todos y sobre todo para la salud mental de cada uno de nosotros, ¿no? El nivel de incertidumbre que vivimos, con lo poco que nos gusta a los seres humanos la incertidumbre, ¿no? Fue brutal. Entonces, tiene sentido que a raíz de esto pues miremos un poco más hacia la salud mental. ¿Y qué pasa? Que las empresas lo que hacemos, ¿no? es escuchar a nuestros empleados y escuchar las necesidades que pueden tener. Y por eso se empieza a desarrollar el well-being washing, porque gracias a Dios, ¿no? se empieza a intentar cuidar de la salud mental de los empleados. Por tanto, a este nivel es positivo, ¿no? que exista, porque nos está diciendo que por lo menos las empresas no se quieren quedar atrás con este tema. ¿Vale? ¿Y cuál es la visión de muchas empresas? ¿No? Es esta de, no están felices mis empleados, ¿no? Realmente yo no sabía quizás esto, ¿no? Y tenemos este estudio de McKinsey Health Institute que preguntaba a los empresarios sobre cuál era su idea, ¿no? Y qué opinan ustedes sobre cómo están sus empleados, ¿no? ¿Creen que son felices, que están bien? Y lo que se vio es que los empresarios, ¿no? Las personas en los más altos cargos, pensaban que los empleados estaban hasta un 22% mejor, ¿no? O más felices de lo que realmente los empleados puntuaban, ¿no? Que contestaban a las mismas preguntas. Y esto nos hace ver un poco, ¿no? Como que a veces creemos o queremos creer que nuestras plantillas, ¿no? Que nuestros empleados están realmente más satisfechos de lo que estaban de lo que estaban realmente. También es congruente con el decir, si antes nos hablaba de salud mental, ¿no? Si yo tenía un miedo a expresar, ¿no? O no me siento cómoda en mi empresa como para decir, oye, mira, necesito ayuda, no me siento bien. Es posible también, no tiene sentido que los empresarios no lo sepan, porque si no se habla, no se puede saber. Entonces, a raíz de esto, ¿qué ocurre? Que yo, pues imaginad, yo como persona de recursos humanos puedo pensar, pues parece que no, que las personas están bien, entonces no veo la necesidad de impulsar el bienestar, pero a la vez sí que veo a nivel sociedad, ¿no? Como que hay un interés, como que quizá otras empresas también se están subiendo un poco al carro, por así decirlo, ¿no? De cuidar el bienestar de sus empleados, y entonces, pues no me quiero quedar atrás. ¿Y qué pasa? Que se nos puede quedar muchas veces aquí la intención en estrategias vagas, en más intentos o amagos de realmente cuidar del bienestar.
por ejemplo, esto me parece curioso porque decía en este reporte de Claro Wellbeing que 7 de cada 10 empresas celebrarán el Día de la Salud Mental, que es en octubre, y que no sé si vosotros en vuestras empresas lo celebráis o no, pero realmente cuántas veces se queda aquí, ¿no? 7 de cada 10, que son bastantes, es como decir, un 70% de todas las empresas están celebrando el Día de la Salud Mental. ¿Cuántas creéis que de verdad están cuidando del bienestar de los empleados? Pues esto, sin ser nada malo, hacerlo, ¿no? Ni muchísimo menos, es un claro ejemplo muy fácil y que ocurre muchas veces de well-being washing, efectivamente. ¿Vale? Y ahora os voy a traer en el greenwashing, que no sé si hasta qué nivel lo conocéis, pero también se hablan de 7 pecados del well-being washing, como de una manera de mostrarle a los consumidores que se les vende una cosa o que se produce de una manera que realmente no es la realidad, ¿no? Un poco pues, por este maquillaje que comentabais que me ha encantado. Y con el well-being washing pasa lo mismo, ¿no? En este caso no estamos, digamos, engañando a un consumidor, pero estamos maquillando la realidad para nuestros empleados, ¿no? Vamos a ver los 7 pecados que se llaman, que no son más que 7 cosas que podemos estar haciendo, ¿no? Y que no responden del todo a lo que sería una estrategia holística de bienestar, ¿vale? Y con sentido y con realmente un impacto. Y si os parece, os los voy explicando con algún ejemplo para que podamos hacer una reflexión. De nuevo, sin ánimo de juzgar, esto es totalmente para que nos paremos un poquito a pensar y que, oye, que si lo estamos intentando está fenomenal, pero si podemos, como esto llevará poco tiempo haciéndose, seguramente pues vamos a intentar hacerlo bien. Entonces, en primer lugar, tenemos las estrategias superficiales, que es como los intentos vagos que os comentaba anteriormente, que puede ser esto, ¿no? Celebramos el Día de la Salud Mental y subimos una foto de nuestros empleados sonriendo. Puede ser, traemos fruta, hacemos yoga en la oficina, escritorios de pie. No es que estas estrategias estén mal, no me malinterpretéis, son geniales, ¿vale? Y es parte de esta estrategia que podemos utilizar para cuidar del bienestar de los empleados, pero realmente se quedan en la superficie, ¿no? Porque tener fruta está muy bien, pero tener fruta no implica que estemos cuidando el bienestar emocional, por ejemplo, ¿no? De nuestros empleados, porque es maravilloso, ¿no? Igual. ¿Vale? La segunda sería el tener gestos grandes, pero incoherentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginad que yo como empresa digo, mira, voy a buscar a una persona o me traigo a Phil un día para explicar, para hablar de salud mental o para hablar de los mitos que hay en la salud mental, ¿no? Y todos nos enteramos un poco de qué va la cosa, pero realmente esto es todo lo que hago. Es un gesto grande porque organizo como una jornada, por ejemplo, ¿no? Que ya no solo hay Phil, es Phil y es este ponente y es esta otra mujer que nos va a explicar lo que es el burnout, ¿no? Pero quizá luego llega un empleado a la semana, yo como manager me pregunta oye, ¿qué puedo hacer? Que es que el otro día conectó con la charla que dimos de burnout y que no sabe cómo gestionar esto porque cree que se siente identificado y yo no sé qué decirle, ¿no? No sé cómo responder, no sé cómo reaccionar, no sé de qué me está hablando porque quizá ni siquiera presta atención, ¿no? Entonces, estos serían unos gestos que hacemos que son grandes a veces, pero que pueden ser muy coherentes con lo que luego tenemos, ¿no? Este es interesante también, que es escuchar solo a los que mejor están, que de nuevo está bien, hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de lo que les podemos ofrecer y de que cuidemos de su bienestar, pero es verdad que si nos limitamos a escuchar solo a los que mejor están, que quizá, imaginad, ¿no? Mandamos una encuesta y sobre todo sale que la gente quiere gimnasio gratis, ¿no? Y les ofrecemos un bono para ir al gimnasio, que es una maravilla y que mucha gente se va a beneficiar de esto, ¿no? Pero realmente quien tenga una depresión, quien esté pasando por un proceso de burnout, que esté exhausto, ¿no? Al final del día, obviamente no va a beneficiarse de esto y quizás son las personas que más lo pueden necesitar, ¿no? Estas estrategias que queremos poner en marcha. La cuarta sería responsabilizar al empleado más de lo necesario, ¿no? Obviamente aquí los empleados ya somos todos mayores, ¿no? Y nos tenemos que cuidar y tenemos una responsabilidad de cara a cuidarnos, pero también como empresa hay que ofrecer ayuda, ¿no? Hay que dar una ayuda que sea congruente y que sea coherente con lo que se está viendo en la empresa. Entonces, está muy bien
decir, oye, pues mira, si tú tienes que usar esto y tienes que ir al psicólogo, ¿no? Está bien, ¿no? Pero yo también, si vas al psicólogo y luego vuelves aquí y te estoy todo el día, ¿no? Agobiando y poniéndote tareas y sin dejarte descansar, realmente te estoy poniendo toda la responsabilidad a ti, quizá parte de ella o la gran parte es mía, ¿no? Esto también es importante, que como sabéis, bueno, no sé si conocéis sobre el burnout, pero se ve mucho en burnout, que se responsabiliza mucho al empleado y él es el que tiene la culpa o ella, ¿no? Porque no es capaz de soportar el peso, no es capaz de soportar el ritmo de trabajo, pero muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, el burnout realmente está conceptualizado como un problema que ocurre a raíz de la interacción entre las demandas del trabajo, que suelen ser, en este caso, muy exigentes, ¿no? Y los recursos de la persona, que bueno, en un principio pues puede hacer frente a ello, ¿no? Pero con el paso del tiempo, al final el burnout es una enfermedad que llega de manera progresiva, pues es cuando ya no puede más, ¿no? Y entonces no es una persona a la que se le tenga que responsabilizar por no tener los recursos, ¿no? Sino que hay que mirar un poco también cómo lo estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Esta es compleja, realmente las medidas inadecuadas es muy fácil decir, ¿no? Oye, mira, es que no lo estáis midiendo bien, pero es que es muy, muy difícil medir el bienestar. Porque es muy difícil, primero por temas de confidencialidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, en iFeel, no podemos comentar, ¿no? Oye, pues este paciente, esta persona que trabaja en tu empresa, es que mira, ya está mucho mejor, ¿no? Porque venía con una demanda de depresión y ya, mira, pues parece que ya le va muy bien. Obviamente no podemos hacer eso, ¿no? Los datos de salud son súper, súper sensibles y hay que cuidarlos mucho. Entonces, a veces es difícil y sobre todo a veces caemos en medir cosas que no tienen sentido, ¿no? De nuevo, porque es muy complicado, ¿vale? Yo en todo esto que os cuento, os animo a apoyaros en profesionales, en empresas que pues nos dediquemos o que se dediquen, ¿no? a trabajar con el bienestar en organizaciones porque es realmente complejo. Y un ejemplo de cuándo podemos medir de una manera inadecuada es, imaginar, con iFeel, ¿no? Nosotros somos un servicio que ofrecemos, por ejemplo, una aplicación para los empleados donde ellos pues, pueden tener psicólogos o un chat de terapeutas y decimos, no, pues mira, es que nadie está utilizando las sesiones de videoterapia que estamos ofreciendo, entonces entendemos que, pues, que no está mal, ¿no? Realmente la gente no está mal y a lo mejor lo que está pasando es que están tan mal porque no tienen tiempo ni siquiera para tener una sesión de videollamada, ¿no? Porque están trabajando hasta las 1000 de la noche y también tienen una familia, ¿no? Que atender, por ejemplo. Entonces, las medidas tienen que ser coherentes y cuidadas, siempre. Es muy difícil, ¿eh? Esto lo sé. Yo creo que esta es la parte más difícil, de hecho. Vale, luego sí también esto es interesante, muchas veces queremos contentar a todo el mundo con una solución y ofrecemos algo muy genérico, ¿no? Pues por ejemplo, lo que os comentaba antes del Día de la Salud Mental. Y el Día de la Salud Mental, pues organizamos unas jornadas o les pedimos a los empleados que cada día registren cómo se encuentran, ¿no? Por la mañana y hacemos un reporte, ¿no? No lo sé, cosas como muy genéricas que sí, que te hacen como tocar un poquito el tema, ¿no? O sea, sí lo tenemos presente aquí, pero ¿de qué manera? Vale más, y esto es así porque como hablaba Angélica al principio, el well-being washing, el problema que tiene es que no tiene un impacto, ¿no? Lo que hacemos en los empleados. Entonces, vale más que no todo el mundo se suba a este carro, ¿no? de cuidarse, sino que, oye, vamos a darle a X personas, ¿no? Que por ejemplo, este porcentaje de 5% de la empresa que está fumando y que lo quiere dejar, vamos a ofrecerles de verdad una ayuda con un taller específico, con una serie de sesiones específicas para que dejen de fumar. Si ahí tengo un impacto, si yo puedo ayudar a esas personas, vale más ayudar a 5%, bueno, aunque sean al 5%, ¿no? Que intentar ayudar a 100 que no va a llegar a nada, ¿no? Y por último, no podemos olvidar bajo ningún concepto, y esto va, veis lo que está al final, porque realmente va con todas las anteriores, que es olvidar la cultura de la empresa. Si como empresa no es coherente lo que estamos haciendo, ¿no? con nuestra forma de funcionamiento, somos una empresa que estamos siempre trabajando hasta las 2 de la mañana, ¿no? y que además no nos cuesta mucho, ¿no? Pues dejar a las personas descansar, mucho micromanaging que se llama, ¿no? Es que no podemos querer apostar por una estrategia de bienestar y que realmente tenga un impacto, porque se va a quedar muchas veces en muy poquitas ganancias, ¿no? Para los empleados o para muy pocos, de nuevo, los que se puedan beneficiar de esto. ¿Vale? Y bueno, simplemente reflexionad vosotros cómo veis esto, qué os parece si en vuestra empresa existe, ¿no? Si habéis escuchado
cosas similares en otros lugares que os hayan llamado la atención también, ¿no? Y bueno, como está muy bien decir lo que estamos o lo que podemos estar haciendo mal, ¿no? También es importante decir cómo lo podemos hacer, y para eso voy a dejar paso a mi compañera Flor, que os va a contar ahora cómo realmente podemos implementar una estrategia de well-being que tenga sentido. Bueno, de nuevo, hola a todos. Un poco sumándome a todo lo que decía Tere recién, la idea acá no es ni juzgar ni señalar con el dedo, sino tal vez poder empezar a hacernos otro tipo de preguntas, ¿no? Como que nos permitan como cambiar el discurso y pensar de otra manera. Por eso, antes de darles las soluciones o las opciones que tenemos para abordar esto, yo les quería hacer la siguiente pregunta. Que es si como organización, inclusive como personas, ¿no? Pero si como organización en este caso estamos haciendo cambios plásticos o elásticos. ¿A qué me refiero? Los cambios elásticos son todos aquellos que, como esta bandita, por acción de una fuerza se modifican, pero cuando la fuerza desaparece vuelve a su forma original. Y los cambios plásticos son aquellos que también se modifica el objeto por acción de una fuerza, pero que cuando esa fuerza desaparece, el cambio es permanente. Probablemente para llegar a una forma que sea placentera o que nos guste o que nos convenza, va a requerir de muchas más modificaciones y tiempo y dedicación y error, pero es un cambio permanente. Y creo que cuando estamos hablando del bienestar en las organizaciones, tendríamos que estar teniendo el norte hacia estar generando cambios plásticos, porque son los cambios que son duraderos y que son transversales a toda la organización, ¿no? Y un poco lo que pasa es que, como comentaba Tere, muchas veces lo que decimos no va acorde con lo que hacemos, ¿no? Y también, como le decía Angie al principio, esto no es culpa de la empresa que está haciendo todo mal o que está haciendo esto a propósito, sino que muchas veces o falta conocimiento o faltan recursos o el conjunto de las dos cosas, sumado a que, como también dijimos antes, estamos en una actualidad en la que todos queremos tener esos checklists para estar como incluidos en los debería y demás, y muchas veces las estrategias están orientadas a mejorar la reputación de la empresa y en verdad tendrían que estar orientadas a mejorar el bienestar de los empleados, y eso se va a generar de manera secundaria y de manera natural, ¿no? Entonces creo que el proyecto tiene que estar siempre destinado a generar el bienestar en los empleados, porque como bien dijimos, de nada sirve darle a tus empleados un pase gratis para ir al gimnasio si no tienen tiempo para hacerlo. Así que les proponemos a continuación una serie de pautas que creemos que se deberían de considerar y de tener en cuenta a la hora de plantear un programa de bienestar. El primero, como bien pueden ver aquí, y para mí de por sí es la base de todas las conversaciones y comunicaciones y de todo, es la honestidad. Ser honestos con lo que nos sucede a nivel organización, ser honestos en la situación en la que estamos, y asumir que no pasa nada, no hace falta tener todo resuelto para poder hablar de bienestar, o no hay que tener ya todas las soluciones y todo el trayecto programado para poder embarcarnos en generar un programa de bienestar que sea efectivo, ¿no? Para nuestros empleados. Y entenderlo todo el tiempo como que va a ser un proceso, ¿no? Como que no es que uno lo comunica y ya, sino que va a ser un proceso. Así que el segundo punto, que es súper importante y capaz es el como más técnico de todos, que es tener un plan de acción. Esto lo que va a permitir es capaz poder, como decía Tere antes, es difícil de medir estas cosas, pero tener un plan de acción claro y bien comunicado nos va a permitir al menos observar mejor si las acciones que estamos realizando, que estamos planteadas, tienen algún efecto, ¿no? Entonces el plan de acción en primer lugar va a tener que tener ciertas políticas y ciertas guías, que esto lo que va a significar es que van a ser como líneas de acción súper claras para todos los integrantes de la empresa, ¿no? Para asegurarnos que todos en la organización están yendo hacia un mismo camino, tanto los managers como los empleados,
también esta parte, lo que va a clarificar es un poco tener en claro qué esperar de la organización y qué esperar de nuestros compañeros, ¿no? Como que queden las bases muy claras de qué tiene que ver este programa que se está planteando, así como proveer a todos los empleados un poco de información sobre cómo detectar, cómo entender o cómo abordar determinados problemas, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Cómo ser reconocidos y a dónde acudir si esto sucede. En segundo lugar es brindar entrenamiento. Esta parte también es súper importante porque está buenísimo saber reconocer y demás, pero lo que también es importante es que cada persona pueda reconocer cuando está teniendo un problema, por ejemplo, de salud mental mayor y que pueda reconocer los síntomas y que eso pueda ser escalado y que pueda pedir ayuda al lugar correcto, ¿no? De la mano con esto es ofrecer servicios de apoyo, porque bueno, de nuevo, tenemos un empleado que plantea algún tipo de problema o de necesidad, y como organización para que este programa funcione necesitamos contar con servicios de apoyo. Por ejemplo, bueno, nuestra plataforma presta servicio psicológico a las empresas, ¿no? Entonces, asegurarnos de poder cubrir esas necesidades o esas problemáticas de los empleados con recursos que les sean útiles. Este otro punto de crear una cultura organizacional va un poco de la mano con el último punto que mencionaba Tere antes, ¿no? Como de nada sirve estar haciendo todas estas acciones si poco tienen que ver con la cultura de nuestra empresa. Y tal vez este es un desafío mucho más grande y que requiere mucho más tiempo, pero hay pequeñas cosas que se pueden hacer para empezar a caminar rumbo a ese cambio cultural que todos deberíamos de querer tener, ¿no? En algún punto, y es en primer lugar promover las conversaciones abiertas dentro de los equipos de trabajo. Por ejemplo, nosotras en nuestra empresa las reuniones las solemos comenzar con un pequeño espacio para comentarnos cómo nos sentimos, si tuvimos una mala noche, un mal fin de semana, para dar pie un poco a esta expresión emocional y entender que somos más que personas trabajando, ¿no? Que tenemos una vida también y que las cosas que nos pasan afuera afectan en nuestro día a día laboral. Y también abordar todas estas conversaciones con mucha empatía y con mucha comprensión. Y acá hay un concepto sobre cómo crear una cultura organizacional que me encanta. Ay, perdón, Angie, todavía estoy en el plan de... Ahí está. Que me encanta, que es la seguridad psicológica, que es un poco generar este espacio para que los empleados sientan que pueden opinar, que pueden preguntar, que pueden comentar sin estar teniendo un temor a ser humillados, castigados o silenciados, ¿no? Como generar estos espacios de comunicación abierta van a ayudar mucho a cambiar la cultura organizacional. Y el último punto del plan de acción es obtener y utilizar feedback. Sería grandioso que la cultura de feedback esté establecida en las organizaciones de por sí, pero puntualmente cuando se trata de un programa de bienestar es muy beneficioso poder usar el feedback para entender si las acciones que estamos haciendo están teniendo resultados, si los empleados se sienten a gusto con esto que estamos haciendo. Entonces, tener este feedback nos va a permitir entender si estamos yendo por el camino correcto o si tenemos que hacer algún tipo de ajustes. Ahora sí, la comunicación, que es ese punto que está ahí, el tercero, que es cómo comunicar, ¿no? Este plan de acción, porque buenísimo si lo tenemos, pero cómo lo comunicamos y por qué es tan importante este punto. Aparte de comunicar que este plan de acción y este programa de bienestar está funcionando, es súper importante también comunicar el propósito que tiene y el valor que tiene. Pero también ser transparente sobre las metas, sobre qué es lo que se quiere buscar con este plan, y también ser muy transparentes con lo que aún no se tiene y con lo que se desea, ¿no? Trabajar. Porque esto va a dar como mucha proximidad y mucha credibilidad y confianza entre los trabajadores, y creo que en el punto de la comunicación, a veces, aparte del uso de la palabra, una de las mejores formas de comunicar es desde el ejemplo, ¿no? Es predicar desde el ejemplo. Por eso se recomienda mucho que las líneas superiores o los managers sean como los primeros en experimentar estos programas de bienestar, porque cambia mucho la comunicación cuando se hace desde la experiencia que cuando solo se hace desde la palabra, ¿no?
Entonces, bueno, eso está buenísimo también para que todos los empleados se puedan sentir identificados. El cuarto punto, sí, entonces, es escuchar a los empleados, que esto también viene un poco de la mano con lo que planteaba Tere. Muchas veces el error que se comete es asumir que sabemos lo que nuestros empleados necesitan. Es difícil este punto, lo sé, pero hace poco incluso estuvimos dando un workshop sobre la diversidad y demás, y hoy en día en las organizaciones tenemos diversidad generacional, diversidad cultural, diversidad de lo que se les ocurra. Entonces, un poco esa estrategia de una solución sirve para todos ya no funciona, y va a ser mucho más poderoso si se pueden hacer pequeñas acciones destinadas a las necesidades puntuales que tienen distintos grupos de trabajadores, que intentar hacer algo genérico que al final más de la mitad de la empresa no lo termine usando, ¿no? Y otra gran parte que va a ayudar a esta escucha de los empleados es, de nuevo, generar estas conversaciones abiertas y demostrar que como organización estamos todo el tiempo abiertos a escuchar las necesidades y los problemas. Lo mismo, esta pequeña herramienta que les comentaba de cómo empezar las reuniones, de preguntando cómo uno se siente o cómo no, para empezar a generar en la empresa esta cultura de podemos hablar de las cosas que nos pasan. Inclusive en este punto, muchas veces está bueno escuchar alguna necesidad que puedan tener los empleados, plantear alguna solución que sea más precisa para ese grupo de empleados que, por ejemplo, no tienen hijos pero tienen perro y quieren algún tipo de una solución o del bienestar más relacionado con eso, y pensar en alguna estrategia que sirva para ellos y hasta consultarla, probarla, pedir feedback antes de implementarlo, ¿no? Digo, está bien hacer un poco esta prueba y error siempre y cuando haya comunicación directa con los usuarios que lo van a usar. Aterrizar las expectativas es otro punto que creo que es súper importante. Está bien comunicar y esperar que este programa de bienestar tenga un gran impacto en la organización, pero también es importante ser realistas, ¿no? De nuevo, es un proceso, creo que es importante no querer apuntar a resolverlo todo ya, a no querer contentar a todos a la primera, sino eso, entender que es un proceso de cambio, que muchas veces hay ideas que se desarrollan, que se prueban, que no funcionan, hacernos un poco amigos de la prueba y del error, como dije siempre, desde la escucha abierta a los empleados y a las necesidades, pero también con esta dinámica, ¿no? Del feedback y de probar cosas. Y por último, el punto que quería mencionar es que todo cambio, y sobre todo cuando es un cambio tan grande y tan transversal, como dijimos antes, va a necesitar tiempo. Que está sumado un poco a todo lo que venimos hablando y a todas estas cuestiones que hablaron mis compañeras. Sobre todo creo en la actualidad en la que vivimos, que estamos constantemente esperando la inmediatez de absolutamente todo. Hay paciencia nula, queremos resultados inmediatos, pero como les dije, con la goma, con la plastilina, llegar al punto que nos gusta y que todos nos sentimos conformes y demás va a requerir de tiempo, de muchas pruebas, de muchos errores. Si esto se comunica con honestidad, se escucha a los empleados y se van cambiando las estrategias, se puede lograr. Y un poco retomando la pregunta que les planteé al principio, es que creo entonces que para que un cambio plástico se pueda dar en una organización, tenemos que estar dispuestos a comprometernos, a invertir mucho tiempo, a invertir mucho esfuerzo y estar dispuestos a hacernos otro tipo de preguntas. Así que bueno, esta un poco es la parte de qué podemos hacer, pero de nuevo, para que no seamos solo nosotras hablando, aunque sea atrás de una pantalla, les queríamos hacer así como un pequeño quiz, es solo una pregunta, pero bueno, ahí se me fue, ahí la pregunta, pero es seleccionen con la misma aplicación que usamos antes, cuál de todas estas es la afirmación errónea. Esto es anónimo y demás, así que nadie se preocupe por los resultados que puedan salir. Pero no, creo que hablo por mí, pero creo que también hablo en nombre de mis compañeras. Un poco la idea de lo que les traemos hoy es visibilizar algo
Y también eso, ¿no? Empezar a hacernos otro tipo de preguntas y pensar con qué pequeños actos podemos empezar a cambiar a nivel personal, y eso también va a impactar a nivel organizacional, y que las organizaciones también sepan que pueden empezar de a poco, ¿no? Que no necesitan hacer todo a la primera y que encima salga bien. A ver, veo que hay algunos participando. A ver si ganaron, se adivinaron. Muy bien. Muy bien. Bueno, exacto, en algunos casos el well-being washing puede ser una práctica saludable en las organizaciones, es errónea. El well-being washing nunca puede ser algo saludable en las organizaciones, porque quiere decir que, como dije antes, que estamos prestándole atención a la reputación de la empresa y no tanto a la necesidad de nuestros empleados, y nosotros al revés queremos generar un ambiente saludable para nuestros empleados, y la reputación llegará sola cuando hagamos las cosas de la mejor manera posible. Y para finalizar, les queríamos dejar esta frase que siento que refleja un poco todo lo que hablamos, que es que somos lo que hacemos repetidamente, y la excelencia entonces no es un acto, es un hábito, y para alcanzar los hábitos hay que repetirlos día a día y volverlos parte de nuestra rutina y de nuestra cultura. Estupendo, oye, muchísimas gracias. Nos tienes aquí todos atentos, intentando explicar cómo no caer en el well-being washing. ¿Tenemos alguna pregunta? La primera es de María Jesús. Y yo me imagino que María Jesús está planteando pues, instaurar un programa de bienestar. Y nos pregunta qué herramientas o acciones son las básicas para diseñar el plan más adecuado a su plantilla. Yo entiendo que sin conocerla a fondo es difícil hacer una aproximación, pero por lo menos si hay unos básicos irrenunciables a la hora de enfocar un plan de bienestar. Genial, pues es una pregunta estupenda, porque justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando. En cuanto a herramientas, para nosotros, además esto también pasa mucho en psicología clínica. De hecho, tenemos muchas asignaturas relacionadas con diseño, análisis de investigación, estadística, todo esto. Y lo que primero nos enseñan es, antes de diseñar cualquier tipo de plan, primero toca medir qué es lo que está pasando, ¿no? Así que las mediciones empiezan por escucha, escucha activa, además, la escucha activa relacionada a lo que está pasando en nuestras plantillas. Como decía Flor, también esa comunicación, ¿no? Ese feedback constante, que al feedback además, a mí me encanta hablar de feedback porque lo tenemos como que nos da miedo la palabra feedback, ¿no? Como que es como, uy, feedback, me van a decir algo malo. Y el feedback simplemente creo yo que es la única forma en la que podemos aprender, porque yo estoy viendo las cosas desde mi punto de vista y el otro también los está viendo desde su punto de vista, así que si no encontramos un punto medio entre los dos, ahí no va a haber ningún tipo de solución ni de capacidad de diálogo ni de diseño de un plan adecuado, de nada. Entonces, la escucha, las mediciones que podamos hacer dentro de nuestras plantillas, todo el tema del feedback, incluso generar esos espacios de seguridad psicológica, incluso, ¿no? Porque si no generamos primero un espacio de seguridad psicológica, luego lo que vayamos a medir va a salir distorsionado, porque entonces a lo mejor me da miedo lo que vaya yo a decir, por más de que todas las mediciones sean anónimas o confidenciales, a lo mejor lo que yo vaya a decir puede tener una repercusión, entonces más bien trato de, y algo que nos encanta a los seres humanos, trato de ser deseable socialmente. Entonces esa deseabilidad social me va a llevar a lo mejor a decir cosas que no son del todo correctas o que no expresan realmente lo que yo quiero decir, ¿no? Así que eso, mediciones, medir lo que tengamos que medir desde esa seguridad psicológica para poder luego escuchar bien y sin juicios a lo que está diciendo mi plantilla. Y de ahí ya podemos empezar a diseñar un plan adecuado para todos nuestros equipos. Fíjate, si no puede pasar lo que estuve leyendo el otro día, no recuerdo bien la consultora, era una de estas grandes, no sé si era McKinsey, Boston o una de estas, pero decía que hay un elevadísimo porcentaje de empleados que no utilizaban las aplicaciones, por ejemplo, de bienestar psicológico, o que las utilizaban pero muy a medio gas. Y quizá el paso previo era ese, no ver que no sirve de verdad para qué las necesitaban y de qué manera.
¿no? Entonces, Eso es. escuchar siempre es importantísimo. Hay una pregunta de Francisco Javier que dice que no lo habéis mencionado, yo creo que implícitamente sí. Un aspecto crítico para evitar el well-being washing es el compromiso de la dirección. Más allá del compromiso de la dirección, yo quería haceros la siguiente pregunta que entronca con lo que dice Francisco Javier. Hay que trabajar el well-being con los mandos, no solo porque son el efecto tractor de su liderazgo, o sea, al final son el ejemplo de generar ese contexto de seguridad psicológica, sino porque si ellos no están bien, no van a inspirar a nadie más. Y ahora mismo están muy pensados y además tienen que gestionar el bienestar emocional de sus equipos. Entonces, eso vosotros lo habéis visto, o sea, evidentemente ellos tienen que ser el efecto tractor, tiene que haber ese compromiso, pero para eso hay que trabajarlo también con ellos, que muchas veces nos olvidamos de cómo está el mando, el jefe, el directivo. Permiso, agradezco la pregunta. Efectivamente, como mencionaste, la idea tampoco es señalar con el dedo, ¿no? Como quién tiene que hacer los cambios, pero un poco lo que quisimos plantear creo que fue en la parte del plan de acción de la comunicación, de predicar un poco con el ejemplo. Por eso mencionamos que es muy importante que los cargos más altos de las organizaciones sean los primeros como en experimentar estos planes y en involucrarse, ¿no? En todos estos procesos para comunicar eso desde el ejemplo y porque además con la experiencia es donde realmente se aprende y también pueden identificar hasta la incomodidad con un montón de cosas y trabajar en un montón de cosas. Clarísimo está que también se puede hacer un trabajo aparte con todo lo que son los managers de las empresas para mejorar la comunicación y el liderazgo de los equipos y demás, ¿no? Absolutamente. Pero en aspecto más general, que era un poco el planteo de lo que hicimos hoy, es referir a esto, ¿no? Que para que impacte en toda la organización, esto desde arriba se tiene que estar experimentando. Otra pregunta más. ¿Se puede o es necesario o es irrenunciable estructurar un plan de bienestar asociado siempre a medidas de flexibilidad o no necesariamente? ¿A qué te refieres con medidas de flexibilidad? Medidas de conciliación que te permitan, pues si te animan a hacer deporte, que lo puedas hacer. Hay puestos en los que no se puede tener esa flexibilidad, pero sí se puede generar esa cultura para que te cuides. Creo que un poco viene de la mano con lo que hablamos de también escuchar las necesidades que tienen los empleados de tu empresa, ¿no? Como tal vez algunos de los ejemplos que usamos hoy son de carácter un poco genérico, tratando de abordar a todo y lo que más comúnmente se ve, ¿no? Como los pases de gimnasio y otras situaciones. Pero creo que la clave de poder generar un plan que sea efectivo para cada empresa es, en primer lugar, escuchar las necesidades que tienen tus empleados. Y es lo que decía Tere, que es uno de los errores que solemos cometer, creer que sabemos lo que necesitan los empleados de nuestra organización, ¿no? Y que un poco lo que hay que hacer es al revés, es primero preguntar, ¿no? ¿Qué necesitan? Y ver como organización en base a eso qué podemos proveerles. Y luego supongo que una vez que está instaurado el plan de bienestar, insistir mucho en la comunicación. Nosotros sabemos que tenemos los premios empresa saludable, flexible y sostenible, y uno de los puntos débiles que siempre aparecen en las evaluaciones es la continuidad que se le da o la puesta en valor que se le da al programa de bienestar a través de una comunicación continua. Y me viene a la cabeza el caso de una empresa que puso, pues como muchas, fruta, frutos secos, y tuvo que quitar los frutos secos, que la gente se los llevaba a puñados, los frutos secos. Y quizá aquí lo que falló después es no te pases porque eso tampoco es malo, si comes demasiados frutos secos, ¿no? Si queréis ya para terminar un poco, pues podemos hablar un poquito más de cómo sacarle valor con un plan de comunicación, pues eso constante, que a la gente le recuerde que eso está ahí por algo y para algo. No sé si queréis intervenir alguna de vosotras al respecto. Si no, le damos por finalizado. Ay, espera, que me acaban de entrar otra pregunta. Mira, sí. Una de Joan Antonio. Y nos dice, para generar este entorno de confianza, aparte de lo que habéis comentado de los managers, que lo hagan y lo comuniquen, ¿qué más se puede hacer para generar un entorno de seguridad psicológica? El manager es fundamental, porque si no tienes confianza con tu jefe, que es el que te acompaña prácticamente en toda tu jornada laboral, es difícil. Pero creo
otras cosas. Yo creo que, fíjate, es la coherencia con otras políticas y con otros procesos de gestión de recursos humanos que no solo tienen que ver con salud, ¿eh? Pues imaginaros una política de aprendizaje y desarrollo que te ayude de verdad a desarrollarte y que no te frene. Una posibilidad de flexibilidad o de conciliación cuando tus necesidades personales cambian. Al final, ser una empresa, lo que antes se llamaba saludable, que ahora es algo mucho mayor, una empresa SFS, podríamos decir, yo creo que es lo que cuida al empleado desde todos los procesos de gestión de personas. Y eso es la propuesta de valor al empleado. Y esa es la coherencia que tampoco puede caer en el washing. Tampoco puede caer en el washing. Yo creo que el bienestar no se puede enfocar como una iniciativa aislada de otras decisiones corporativas en materia de gestión de personas. Pero yo no soy una experta, lo sois vosotras. Os dejo la Sí, palabra. Maite, sí, muchas gracias. Es cierto, y es cierto que sin como decíamos, ¿no? Cuando hablamos de los errores, tiene que ser coherente, ¿no? Como tú dices, no podemos pedirle a la gente que se cuide, ¿no? Y que vaya por su bienestar cuando nosotros no lo estamos de alguna manera, no nos estamos como dejando que eso suceda. Y ya no hablamos de tiempo, ¿no? Hablamos no sé si habéis escuchado el término del liderazgo empático, que lo que nos habla es de decir, oye, yo como líder, ¿no? Y ya no solo es que el manager o el líder utilice los servicios, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero también es que entre nosotros y sobre todo de cara a los managers, pero entre todos nosotros, no tengamos como ese estigma, ¿no? O que no haya ese miedo a comunicar algo porque sé que el conflicto que va a ocurrir, ¿no? Me da tanto miedo que mejor me voy a callar, ¿no? Y no voy a expresar que esto no me parece bien, ¿no? Por ejemplo, entonces al final lo que ocurre es que todos nos cargamos, ¿no? Valga la redundancia, cargas tanto mentales como emocionales que nos llevan a un momento de decir, bueno, pues es que ya esto, ¿no? Estas estrategias que tenemos, pues no, ya no me interesa, ¿no? El cinismo que aparece también en el burnout, de decir, bueno, es que no me vendas la moto, ¿no? Porque no confío en ti, ¿no? Que yo creo que sí, desde luego, como dice Joan Antonio, es esencial que se fomente la cultura de confianza, ¿no? entre las personas de la organización, por supuesto. Y Y si queréis sí. Perdón, quería sumar una cosita más a lo que dijo Tere, que absolutamente coincido, y creo que también el punto que va a generar mucha confianza en este tipo de procesos es, como dije al principio, es la honestidad. O sea, cuando vos comunicás la situación real en la que estás y los desafíos que tenés, o las barreras o las trabas, inclusive lo que va saliendo, eso genera mucha transparencia, ¿no? Para toda la gente que va a recibir ese beneficio. Y digo, como nos pasa a todos en nuestros vínculos personales, cuando uno es honesto, genera vínculos de confianza. Entonces, ser transparentes y ser reales sobre el proceso en el que estamos, de nuevo, no apuntar a tener la solución absoluta de todo, sino decir, sinceramente, nos estamos ocupando de esto en este momento porque podemos con esto y lo estamos probando y la gente está contenta, de esto nos vamos a ocupar después. ¿No? Como eso, ser muy claros, muy transparentes y honestos en todo este proceso. Un último... Sí, perdón, Angélica. Perdón, no, un último puntito que quería añadir ahí también dentro de esta parte, que yo creo que esa es como la base de todo, ¿no? Esa seguridad psicológica, ese entorno de confianza y demás. Y también creo que hay un punto clave y es la responsabilidad, ¿no? Es decir, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Si yo llego a una reunión y le digo a mi equipo, aquí podéis hablar de lo que queráis, que no va a haber ningún tipo de consecuencia negativa, y luego la hay, por la razón que sea, ahí estoy rompiendo todos los votos de confianza que han puesto en mí. Si yo luego digo que tiene que ver con la honestidad y demás, ¿no? Si me han contado algo a mí importante en toda confidencialidad, esa confidencialidad se mantiene sí o sí, ¿no? Es decir, es mantener y luchar siempre porque esos vínculos de confianza y de responsabilidad se mantengan. Es hacer lo que dices que vas a hacer y no hacer lo que no puedes y lo que no está en tus manos, ¿no? Y ser muy abierto con ello y decir incluso, oye, pues mira, esto no está en mis manos ahora mismo, pero dame un tiempo y te contesto después, ¿no? Todo este tipo de cosas es importante y también desde esa vulnerabilidad del no saber, a veces como directivos o como managers nos cuesta un poquito el no lo sé, pero no pasa nada por no saber, ¿no? Y esto nos pasa en consulta a veces que un paciente nos puede preguntar algo grande y nos quedamos como, no sé qué contarte, pero desde ese no sé, ¿no? Desde esa como esa parte más cruda del ser humano, de, mira, que somos seres humanos que estamos todos en lo mismo, ¿no? O sea que yo creo que esa parte también es muy importante para ir generando ese
como ese colchón, ¿no? de seguridad Ujú. psicológica. Y una vez que eso se cree, Estamos en un momento en el que la quiebra psicológica es más allá de los factores que nos afectan en el mundo del trabajo. Al final las personas pues hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos una resistencia a la frustración cada vez menor, ¿no? Todo lo que se haga por generar un entorno de seguridad psicológica lo que va a hacer es reforzar nuestra fortaleza psicológica en el trabajo y fuera de él. Y si fuera de él estamos bien, estaremos bien también fuera del trabajo. Yo creo que esa es una perspectiva que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de salud mental en la sociedad, en las organizaciones, y las empresas que tienen esa inquietud por trabajarla, yo creo que están haciendo algo que también es parte de su responsabilidad social corporativa. Pero eso va para otra charla, que a mí me gusta mucho, y a lo mejor algún día hasta la propongo. Pero de momento esta yo creo que ha estado muy bien, la verdad. Ya nos felicitan los asistentes por nuestras intervenciones. Hemos contado algo distinto, de verdad, sobre la salud mental. Os lo agradezco, os agradezco el esfuerzo, que parece que se ha contado todo. No, se ha contado lo mismo desde muchas perspectivas, pero lo vuestro es diferente. Así es que os agradezco de verdad vuestro tiempo, vuestra participación, a todos los asistentes lo mismo. Espero que os llevéis unas cuantas ideas y nosotros ahora mismo procederemos a hacer el resumen y a mandaros toda la información a todos. Por lo demás, pues que tengáis una estupenda semana. Hoy es lunes, pero que sea rápida. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. muchas gracias a todos y un abrazo. Adiós. Adiós.